Muchos recurren a la cirugía, pero ¿cuántos lo hacen a la cirugía de genitales? ¡Ay, qué fuerte! ¡Sony! Un tema como de viernes, Carlita, básicamente. Pues mira, según yo, no he escuchado mucho de este tema, pero platicando con la doctora resulta que es más común de lo que todos pensamos. Ahora, ¿exactamente en qué consiste? Vamos a ver qué opina la gente. Tenemos un sondeo, a ver si saben exactamente qué es la cirugía de genitales femeninos. Y bueno, si no saben más o menos como qué idea tienen, qué creen que es. Vamos a verlo y ahorita regresamos. Ay, es una reconstrucción, ¿no? Ay, no sé para qué sea. No sé. Gracias. No, la verdad no sé. No tengo la menor idea para qué sirva. Pues imagino que es la reconstrucción precisamente de eso, de los órganos genitales femeninos de la mujer. La reconstrucción de genitales de la mujer. Es para reconstruir alguna, no sé, algo de la piel, de los genitales o así. Pues no, Patricia, andamos como medio perdidas. ¿Cómo estás? Mejor tú cuéntanos exactamente qué es. Bienvenida. Gracias. Bueno, esta cirugía pues sí, efectivamente es más común de lo que pensamos, aunque la gente diga no sé. Muchas veces da pena o da vergüenza. Y ahora con esto de que tenemos más libertad, nos podemos expresar más en cuanto a la sexualidad, pues hay mujeres que están a disgusto con la apariencia de sus genitales externos. Entonces la cirugía cosmética de genitales se incluyen varios procedimientos para mejorar diferentes puntos del área genital femenina. Traje por ahí una imagen, más o menos, para recordar y que la gente entonces sepa de lo que estamos hablando, a ver si la podemos poner. Ahí la tenemos. Bueno, la parte de arriba, que es el monte de Venus, ese es muy susceptible a poder arreglarse, es donde está la grasa, y a veces eso se puede llegar a colgar con las subidas y bajadas de peso. Entonces en esa región se puede hacer una liposucción. Después sigue el clítoris, que también es susceptible a mejorar. Se puede quitar el capuchón del clítoris, porque a veces está como muy flácido, muy escondido, y se puede retirar esa piel. ¿Pero no lo protege? O sea, ¿no ese capuchoncito sirve, pues sí, para proteger? Lo protege, pero a veces, te digo, está muy caído. Se levanta. Entonces se puede levantar. Okay. Los labios, que son los labios mayores, que son las partes de piel que están laterales, que tienen vello, y los labios menores, que son esa parte genital que tiene ausencia de vello. Luego está la uretra y el introito vaginal. Entonces todas estas regiones son susceptibles a mejoría. Hay pacientes que tienen hasta a veces dificultad para tener relaciones sexuales porque los labios menores son muy grandes, son muy prominentes por cambios hormonales, por subidas o bajadas de peso, y entonces al hacer este tipo de cirugía les mejora, se recortan los labios menores, se hace con una sutura que no se tiene que quitar, y entonces mejora primero su autoestima. Después están ya muy conformes con su cuerpo y por lo tanto mejora la relación y la calidad con la pareja, las relaciones sexuales. Okay. Voy a preguntar, me causa mucha sorpresa, pero bueno, pues cada quien con su cuerpo. Pero en un solo procedimiento te operan todo eso. Podremos hacer varios procedimientos al mismo tiempo. Podemos mejorar el monte de Venus, podemos mejorar los labios mayores. Los labios mayores a veces pierden volumen y lo que se hace es que se inyecta grasa. Te sacamos grasa del muslo y entonces te la inyectamos en los labios mayores, entonces se ven con mayor volumen, más gorditos, y los labios menores se recortan. Por ahí también traje otra imagen, a ver si la podemos ver. Esto se hace con anestesia, evidentemente. Se recorta y se sutura esa piel que está sobrante. Se ve un poco fuerte la imagen. Bueno, que me lo imaginé. Evidentemente, bueno, pues oye, con esto. Ahora esto me imagino, bueno, no sé, tú dime, es muy doloroso. ¿Cuánto dura, por ejemplo, este tipo de operación? Si hacemos como el paquete completo que nos estabas diciendo hace ratito. Más o menos te durará hora y media. Ok, ¿es anestesia general? Es anestesia local, o sea, únicamente la anestesia es ahí. Y te dan una sedación, por supuesto, porque bueno, no podrías aguantarlo. Es una cirugía ambulatoria, es decir, te opero, te vas a tu casa y te vas a recuperarte, a ponerte un poquito de compresas frías y nada más, ¿no? A estar relajada. Hay que estar pendientes porque de las principales complicaciones que puede haber es que te llegue a sangrar, que se llegue a zafar algún puntito. O que se te infecte, a lo mejor por la misma orina. Digo, es una zona no por la orina. O sea, no es que uno no tenga higiene ahí, pero bueno, estás llena de microbios. Es que hay bacterias una zona que está oscura, que está tapada, que no le da el aire, que está, o sea, es lo más propenso para las bacterias o los bichos. Y entonces encima tiene vello, que los vellos también guardan polvo, ¿no?
No, bueno, ok. Pero sí, hay que tener cuidado con estas dos situaciones, que es el sangrado y el otro es la infección, pero prácticamente tú te vas a tu casa y estás normal. Pati, ¿te puedes sentar? Por supuesto. Pero a ver, ya te operaron y todo, y entonces se supone que está operado y está inflamado. Y luego tú, todo el peso encima, No, porque sí. no te sientas sobre la nalga, te sientas sobre todo. Claro, toda hay esa que estar parte. cuidando sobre todo esos primeros días Ajá. de no hacer mucha presión, por supuesto, si tienes que sentarte, digamos, en la orilla o algo, pero tú puedes ir a trabajar, puedes sentarte, puedes hacer tu vida. Relaciones no podemos tener. Relaciones ¿En sexuales cuánto tiempo? hasta el mes o mes y medio. Ok, ya que está totalmente desinflamado, ya cicatrizó todo. Pero Ok. créanme, la satisfacción de las pacientes es inmensa. Porque, bueno, o sea, estamos hablando de personas que realmente tengan algún complejo, que no estén a gusto con los Pero bueno, genitales. cada quien tiene una conformación en su cuerpo. ¿Cómo deben ser los tejidos de los genitales, los tejidos adecuados, los tejidos normales? O los tamaños normales. Sí. Bueno, hay una gran variedad, ¿no? También en esto de formas y tamaños. Pero principalmente los labios mayores deben de cubrir los labios menores. ¿Sí? Entonces, esto es como una característica. Si esos ya protruyen, te pueden lastimar inclusive en la ropa. Ya. Mira, estamos viendo son genitales que estén en los labios menores muy laxos, muy agrandados, y entonces se recortan y quedan cubiertos por los labios mayores. Así es como se ve la cirugía. Ahora, complementariamente se puede hacer algún otro procedimiento ya, digamos, funcional. Una vaginoplastia, que es para fortalecer los músculos, perineoplastia también se hace, y entonces, bueno, quedas muy conforme. Otra cosa que hacemos los cirujanos plásticos se llama el G-Shot, que es el agrandamiento del punto G. Ajá. Mira, cómo puede molestarte también a veces con la ropa. Claro, y es por con esta algo razón que apretado. también, bueno, no es de que tal vez sí le guste, pero le incomoda con la ropa muy justa. Entonces, esta cirugía les ayuda a poder usar lo que las pacientes quieren. Entonces, les comentaba esto, ¿no? Del punto G, que es súper interesante, que se supone que es el punto y la zona más erógena que tenemos las mujeres en la parte anterior de las paredes vaginales. Y en esta zona se puede inyectar un poco de grasa o inclusive ácido hialurónico. Ah, bueno, pero esto es cada 6 meses, que igual que el Cada ácido, 6 meses, tu cuerpo lo así es. absorbe más o menos en ese tiempo, ¿no? Y 6 bueno, meses. esto ha ido aumentando, en demanda. Las pacientes cada vez lo piden más porque, bueno, ¿De qué tenemos edad más las libertades. pacientes, seré curiosa? Más o menos entre los 20 y los 40 años. Entre los 20 y los 40. Y principalmente después de tener hijos, yo creo, ¿no? Que es Así cuando es. queda un poquito más aguadita esa zona, ¿no? O sea, bueno, por los cambios dicen, ¿qué hormonales. pasa? ¿No? Pues no, tienes así por los cambios hormonales. Por los cambios hormonales suele pasar. E inclusive también pacientes que tienen pérdida masiva de peso, ellos que han bajado 30, 40 kilos, bueno, Claro. toda esta parte se deforma y hacemos esta cirugía. Ok. Bueno, pues ahí tiene usted esta información. Si se gusta hacer una cirugía en los genitales femeninos, Ok. pues ahí la tiene. Y Pase otro día nos usted con la platicas de doctora. los masculinos, por Así favor. es, Muchas otro gracias, programa. doctora Panamá. Víctor.